Agricultores Federados Argentinos. Un mundo hecho entre todos, todos los días. Municipalidad de Marcos Juárez. Rossetti Deportes, el deporte como te gusta. Escribanía Riva. Hoy, a cargo de las escribanas Patricia Riva y Eugenia Lascano, continúan acompañando la historia de la ciudad. Abelardo Cufia, de la precisión a la exactitud. Desde 1966, 4 palabras nos identifican: compromiso, seriedad, trayectoria y honestidad. Porque Nasuti vende. Municipalidad de Marcos Juárez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en esta propuesta en la que Marcos Juárez, a través de sus vecinos destacados, sigue contando su historia. Y la historia cuenta que a mediados de la década del 1950, 2 jóvenes ingenieros que habían egresado de la Universidad Nacional de Córdoba volvieron a Marcos Juárez, eran muy amigos y decidieron comenzar a trabajar juntos. Al poquito tiempo convocaron a 2 hermanos que tenían un pequeño taller metalúrgico y así nació la historia de una de las industrias más importantes a nivel país y era de acá, de Marcos Juárez. En un principio se llamó GPC, Giamalva, Pasini y Cagliero, por los hermanos Cagliero. Y así comenzó la historia y en 1972 comienzan a trabajar y mucho. Por eso hoy uno de las personas que continuó parte de ese camino, la segunda generación, viene a contarnos, a recordarnos aquella gran historia industrial que tenía Marcos Juárez ya a principios de la década del 50, del 60, y hoy vamos a recordar esa historia, porque además de GPC luego vino otra industria muy importante, Iden, y después otra muy importante, Taco, es en San Luis, pero también nació acá. Señoras y señores, bienvenido Fabián Pasini, bienvenido. Hola, buenas noches, Fabián. Qué placer tenerte. Bueno, ¿Cómo estás? Muchas gracias a vos, muy amable. Gracias por venir. No, gracias por la invitación. ¿Es así la historia? Sí, ese es más o menos el proceso, como se fue dando. Y yo de la parte de GPC no conozco tanto en profundidad desde el punto de vista que yo era muy chiquito, pero sí fui viviendo y parte del proceso y de todo lo que después me fueron contando y de lo que... Porque después GPC, cuando mi padre junto con algunos de los integrantes que en ese momento estaba de la empresa, justamente se van y forman Iden, que era junto con Rupil y con Dominichini. Sí, sí. Arman la empresa Iden, pero GPC siguió muchos años más trabajando, digamos. Con lo cual, bueno, viví distintos procesos dentro de eso, más como espectador que como actor dentro de ese escenario, digamos. Que te sumaría después en la década ya del 90 con Iden. Claro, que yo me sumo a la década del 90, en el año 94, ingreso ya a trabajar a la empresa de Iden, que era de mi padre y de los socios. Bueno, y ahí trabajamos en el interín un poquito antes que yo ingresara, se forma otra empresa que es la empresa Taco, exacto, que era en San Luis. Esta empresa, bueno, específicamente lo que hacía, y bueno, hoy lo siguen haciendo, digamos, la marca. Claro, la marca que quedó con los otros socios, es un canalón autoportante. Esa era una máquina que se había traído de Brasil a través de un socio, también había, que era un señor de Misiones. Se va a San Luis porque justo era la época de las promociones industriales de aquella época, que bueno, muchos de acá de Marcos Juárez, como empresas importantes como la de Sechín, por ejemplo, se fueron a instalar allá, bueno, y todavía actualmente ellos están trabajando allá. Sí, señor. Y bueno, en ese
idas y vueltas, bueno, avatares de la economía, de la historia, de muchas cuestiones que ya hemos conocido, digamos, y las hemos vivido en carne propia, digamos. Y que lamentablemente nos sigue tocando volver a vivirlas, porque parece que estamos en un círculo vicioso que antes era cada 10, últimamente ya son cada 5 o 3 años. Sí, sí. Bueno, los ciclos de crisis sí se han ido acortando. Uno espera, y siempre con optimismo y con la esperanza y la necesidad de decir, bueno, esperemos que esta sea la última vez, digamos, o por lo menos por un largo tiempo. Exacto. Porque bueno, la realidad es que esos vaivenes propios, sumados a los externos y sumados también a nuevas tecnologías y nuevos desarrollos, bueno, obligan a permanentemente estar actualizándose y atentos a cualquier cosa que no te saque fuera de la cancha, ¿no? Y es estar permanentemente, más que actualizándose, con la resiliencia a flor de piel, para acomodarse ante los vaivenes y los cambios que vienen permanentemente y que se han acelerado en los últimos tiempos. ¿No te cansa? Sí, bueno, sí. Por supuesto, como todo, llega al final del día o al final de la semana o al final del año y decís, uy, bueno, ya estoy cansado. Y después al otro día sabés que es un nuevo desafío. Exacto. Y así es como hay que afrontarlo, digamos. Hoy, bueno, uno vive esto como la experiencia que nos ha tocado. Probablemente cuando fueron nuestros abuelos inmigrantes vivieron cosas bastante más difíciles. Porque no había nada. No había nada. Se venían de la guerra, se venían del hambre, se venían de necesidades básicas y venían para nunca más volver. Dejando familias atrás. Dejando todo, nunca más volvían a tener contacto con las familias allá. Es más, bueno, hay un montón de casos conocidos que los que se vuelven a encontrar son los hijos o los nietos de los que volvieron y de los que se quedaron allá. Primos, hermanos, es decir, ellos nunca más volvieron. Con lo cual, bueno, visto desde esa perspectiva, decir, che, bueno, tan mal no estamos, levantémonos y vamos para adelante. Así debe ser. GPC llegó a tener 250 empleados. Sí, más un montón de subcontratados que eran equipos de montaje, que estaban distribuidos a donde se hacía cada una de las obras, digamos. Si lo trasladamos a la actualidad, salvo Metalfor, que tiene 650, 700, sería la segunda fábrica con mayor cantidad de empleados. Sí. En su momento estaba par a par con Schiar, que era el mayor empleador. Sí, y ya te digo, si le sumás todo, bueno, el rubro de la construcción metálica es como que tiene dos etapas. Una, la parte dentro de la empresa, que es toda la parte de fabricación dentro de la empresa. Exacto. Pero después es la segunda parte, que es en la obra. O sea que prácticamente vos tenés una fábrica fija, instalada, anclada en un lugar, y tenés otras distribuidas en distintas partes del país que, bueno, que es itinerante. Hoy están en Buenos Aires, mañana en Mendoza, pasado en Jujuy. Para graficar a la gente, GPC hizo galpones enormes a Renault, Mazalín particulares, el Córdoba Shopping y los primeros supermercados e hipermercados, las grandes superficies que hoy vemos, los primeros los hizo GPC. Y de los primeros fue una cadena que se llamaba Canguro, en provincia de Buenos Aires. En realidad sí, digamos, estaba muy cerquita, en la zona de Aedo, Ramos Mejía, bueno, y tenían otros distribuidos. Esos fueron los primeros. Después esa cadena se termina vendiendo a Casa Tía, que quizás es la más conocida. Exactamente. Que significa tiendas israelitas argentinas, digamos. Que bueno, compraron toda esa cadena. Bueno, y ese fue como el puntapié inicial de lo que luego vinieron todas las grandes cadenas nacionales y muchas internacionales también. Que bueno, en la actualidad, bueno, muchas
se han ido, pero muchas siguen trabajando acá en la Argentina. Y con las estructuras hechas por IDE. Sí, las estructuras se hacían acá en Marcos Juárez. sí. Y eran épocas difíciles desde el punto de vista, y eso sí, yo me acuerdo porque lo he acompañado a mi padre, que era viajar a Buenos Aires, viajar a Somisa, el problema era conseguir los materiales, o sea, parte de la problemática no era tanto la fabricación, sino como conseguir materiales e insumos necesarios para, bueno, hacer esas megas estructuras, ¿no? Claro, la materia prima indispensable, la chapa, el acero y demás. Y pensemos, no había WhatsApp, el teléfono, digamos, andaba cuando había, pero tenía no había, ganas. era más o menos, entonces era todo, no había las autopistas que tenemos hoy, no había los vehículos que tenemos hoy, así que bueno, era todo prácticamente personalizado. Era un contacto y un trabajo que, si uno lo compara realmente, era artesanal. Pero por supuesto, sí. Definitivamente. Ya desde contactar, bueno, a mí siempre me gustó mucho más lo que es la parte de venta, entonces era lo que más intentaba hacer y me gustaba, pero detectar dónde estaba el cliente, a partir de ahí era todo un proceso, porque tampoco el cliente, primero por una cuestión de los montos de inversión, y segundo, porque antes, previo a todo eso, hay toda una ingeniería que se va desarrollando en base a lo que el cliente va queriendo, y uno siempre quiere estar ahí cerca, un poco, bueno, aportando los conocimientos, pero bueno, cuando llega la hora de tomar las decisiones, estar para, en el momento de la toma de decisión, que bueno, lo contraten a uno y bueno, y no a otro, ¿no? Lo normal en cualquier negocio, que es la competencia, pero entonces son procesos largos. Sí. Y después de ahí, una vez que se contrata, bueno, viene la otra parte que te comentaba. Conseguir la materia prima, que llegue en tiempo y forma, sí, tal cual. La cantidad necesaria. Exacto, sí, así, tal cual. Bueno, ya que te gusta la competencia, señor, y como te gusta vender, cuando vino tu mujer, Sara Majorel, a contar la historia del Patio Alberdi, le habías vendido que el pool era bastante fácil. En la cancha se ven los pingos. Ahora estoy en un problema. Ahora a jugar. Bueno. Muy bien, arranque más. Bueno. Y comenzamos a jugar en Noches de Pool con Fabián Pacini, y recordando la gran historia de GPC, de IDEN, de Taco, de muchas industrias argentinas que tuvieron radicación, sede, origen aquí en Marcos Juárez. Y que bueno, que actualmente siguen, por ejemplo, la gente de Titán sigue claro, hay dos desprendimientos. Una heredera, digamos, de todo eso, la gente de Plemar también. Exactamente. Sí, de eso vamos a hablar después. Tenemos un ratito largo, no se me vaya. Bueno, estoy medio oxidado, pero vamos a intentar. A ver. No tan oxidado, bien abierto. Muy bien. A ver. ¡Ay! Pegó en el palo. Bueno, rayadas las mías, ¿no? Sí, señor. Empezamos bien. Estudiaste licenciatura en comercialización y marketing en Córdoba. Marketing en Córdoba. Eso fue en la década del 80. Eso fue en la década del 80, claro. Me recibí en el año 90. Linda época, y yo creo que fue la última que se llevó a los estudiantes de Marcos Juárez que empezó no la última, la primera gran camada de estudiantes de Marcos Juárez que comenzaron a ir a Córdoba. Ajá. Porque antes la ciudad elegida era Rosario. Por cercanía, Marcos Juárez siempre tuvo una relación histórica con Rosario. Sí, quiso tener muchas cosas de Rosario. El parquecito era una copia del Parque Independencia de Rosario. Y muchos profesores también que venían a dar clases acá. Y a dar clases en forma gratuita en el Instituto Mariquita Sánchez de Thompson cuando comienza el secundario. Muchos de los profesores eran de allá. Eso no lo sabía. De Rosario y de Cañada de Gómez, y viajaban todos los días. Y durante año y medio a 2, porque no lograban la habilitación, trabajaban gratis. Mirá vos.
el compromiso que había con la educación. Sí, sí. Y hoy te están haciendo un paro. Lo acaban de anunciarse. Qué maravilla. ¿Cómo ha cambiado la historia? Bueno, todo, sí. Bueno, es difícil analizar la historia con la visión del hoy. Claro. Pasa en todos los ámbitos. Es decir, bueno, a mí me gusta estudiar historia o leer, digamos. Y claro, es difícil con nuestra mirada poder analizarlo. Con lo cual, ya te digo, me parece que termina siendo o no debemos terminar siendo injustos con el pasado, digamos, con los ojos de hoy. Ese sería un Claro, poco o tal vez con el presente, cuando uno lo compara claro. con lo que se hacía antes, pero a veces porque no había alternativas. Exactamente, tal cual, como hablábamos antes de nuestros inmigrantes y todo eso. Exactamente. Ojo. Quédate quieta, negra. 2 tiros. ¿Ya te metiste alcanzó? No, ¿qué metiste? No, la blanca, por eso. Tenés 2 la blanca. tiros. Podría haber metido una rayada ya que estaba. ¿Es? Buah. No, todavía estoy 2 tiros, demasiado. Bueno. Vamos a ver. Ah, me engañó. Está pegando en el palo, pero juega bien este. ¿Qué tal era Córdoba en aquella década del 80? A mí siempre me gustó mucho, siempre la quise mucho a Córdoba. Muy diferente, ya que estábamos con el tema, a lo que es hoy. Si bien Nueva Córdoba ya existía, por supuesto, todo lo que era la parte de la ciudad universitaria y todo eso ya estaba, pero no tenía la vida que han vivido mis hijos cuando fueron ellos, o sea, nada que es otro mundo. Yo un día fui a Canal 8 sí. y me recibe el gerente y empezamos a hablar. Yo le había llevado un proyecto de hacer algo sobre la historia y me dice, no sabes cómo cambió Córdoba, yo nací acá. Y esto era una ciudad grande, pero una ciudad del interior. Sí. Y tenía era un pueblo grande. Exacto, un pueblo grande. Y te estoy hablando de 20 años atrás, y hoy veo un ruido permanente y si alguien se para o se demora con el auto, comienzan los bocinazos, no me gusta ahora. Y hoy yo no volvería. Hoy es ya más, de hecho, hoy es muy ruidoso. no solo que no vuelvo, sino que, bueno, una de mis hijas, la del medio, vive en Altagracia. Y desvío por Río Segundo, cuando la vamos a ver, y evito por todos los medios es una locura, sí. ir a Córdoba. Bueno, un poco un poco por el tránsito, un poco por qué sé yo, viste, ya uno no se siente cómodo, digamos. Y más cuando pasó mucho tiempo sin ir, viste, y de pronto aterriza. Es más, yo me la conocía porque trabajé muchos años distribuyendo materias primas de panadería, junto con un socio, Canciani, hermano de Jorge Canciani. Sí. Teníamos un negocio y bueno, distribuían, así que la recorríamos toda Córdoba y el Gran Córdoba, los pueblos vecinos, Río Ceballos, Carlos Paz, a todos esos lugares. Hoy, la verdad que no sabría cómo llegar a ninguno de todos los barrios, digamos, porque se ha vuelto compleja. Te recibiste de una carrera que en la década del 90 fue muy requerida, sobre todo por las multinacionales, comercialización y marketing y demás, pero porque les hacían hacer el trabajo sucio de sacar a la gente grande, reducir personal y demás. ¿No te tocó vivir esa etapa? No, porque en realidad antes que yo me reciba, como ya teníamos este negocio con este amigo, Canciani, claro. La verdad que no. En algún momento sí hicimos algunos trabajos específicos, por ejemplo, para la fábrica Edival de válvulas de Rafaela, bueno, a través de los profes, digamos, nuestros, que conseguían los trabajos, entonces nos convocaban para trabajar con ellos. Sí. Después justamente también para el Córdoba Shopping,
le estuvimos haciendo algunos trabajos, pero eran trabajos freelance y puntuales. Y después prácticamente siempre estuve en la parte independiente, digamos, no autónoma. Y Te quedás con la conciencia tranquila. sí, Porque realmente los han utilizado para eso. Yo lo viví en carne propia en Buenos Aires, cuando compran Radio Continental, un grupo español. sí, Yo era un pibe de 25, 30 años. Muy simpático, muy hablador, le caía bien a todos. claro. Estaba en todas las reuniones, iba al noticiero, iba a charlar con el que servía Muy café. carismático. Claro, muy carismático. Hacía esto. Ah, Ponía la oreja y después pasaba los datos. claro. Este va para lista negra, lista roja. Mirá vos. Y el chico era de marketing. Los utilizaban para esos famosos yuppies de la década del 90. Claro. Bueno, te voy a ganar muy rápido, así que vamos buscando la primera pausa. Ya venimos con más Noches de Pool. Seguimos jugando. Rossetti Deportes. Todas las marcas que tu movimiento exige. La forma de vida que tu mente elige. Aquí sabemos lo que la pasión vale. Líder en más de 50 sucursales. Rossetti Deportes. El deporte como te gusta. Un 27 de diciembre de 1973, el escribano Emilio Héctor Riva abrió por primera vez las puertas de su reconocida escribanía. Y desde entonces, las generaciones venideras continuaron el legado, brindando servicios notariales a la comunidad. Escribanía Riva, hoy a cargo de las escribanas Patricia Riva y Eugenia Lascano, continúan acompañando la historia de la ciudad. Morbil, el clásico de Marcos Juárez para hombres de buen vestir. Ropa formal e informal para todas las edades con prestigiosas marcas como Lacoste, NASA, Lotus, Rojas, Newman, Blumenfels y todos los accesorios. Encontranos en San Martín 978. Morbil, siempre con la mejor atención personal. Desde 1966, 4 palabras nos identifican: compromiso, seriedad, trayectoria y honestidad. Inmobiliaria Nasuti, siempre con la firme premisa de asesorar y acompañar los negocios inmobiliarios de Marcos Juárez y la región. Y ahora también le ofrecemos oportunidades de inversión a nivel nacional y en el exterior, porque Nasuti vende. Bienvenidos al mundo AFA, un mundo que evoluciona en tecnología, crece en servicios y diversifica su oferta de productos, impulsando nuestra agricultura. Agricultores Federados Argentinos, un mundo hecho entre todos, todos los días. Rossetti Deportes. Todas las marcas que tu movimiento exige. La forma de vida que tu mente elige. Aquí sabemos lo que la pasión vale. Líder en más de 50 sucursales. Rossetti Deportes. El deporte como te gusta. En 1972, Ángel Pacini, uno de los fundadores de la gran industria GPS, decide retirarse de esta industria y comenzar su propio camino. Y junto, como ya había dicho Fabián, a 2 nuevos socios, comienza Industrias de Estructuras Metálicas IDEM. Sí, señor. Así es. ¿Y qué es lo que hacía IDEM?
En un comienzo se dedicaba a lo que era aberturas metálicas para, para los grandes supermercados o para edificios. Ese era digamos, su inicio. Y bueno, después rápidamente empezaron a incursionar otra vez en lo que era la fábrica de galpones, estructuras, y lo que después siguió siendo, digamos. Sobre todo porque, bueno, era algo que ya lo tenían muy incorporado y estudiado, y tenían los contactos y las relaciones, y como todo, por ahí lo fue llevando el mercado, digamos, más que lo tenían bastante desarrollado. ¿Y fue competencia con GPC o trabajaban cada uno por su...? Digamos, en aquellos años prácticamente no competían porque GPC era mucho más grande, entonces tomaba ciertas obras de más envergadura. Hacían obras en Paraguay, o sea, cosas muy, muy, muy grandes, a otra escala. Con lo cual prácticamente no había competencias en los negocios que hacían unos y los que hacían otros. Y bueno, después GPC también, como tantas por ahí cosas de las vicisitudes de la vida y del país, bueno, termina cerrando. En 1982. Exacto, en el año 82, y bueno, y ahí se descontinuó, digamos. Recordamos que GPC estaba donde hoy está la planta de Omar Martín. Correcto, claro. O sea, tenían una estructura enorme. Sí, inmenso. Y eso estuvo parado añares, hasta que Omar lo pudo comprar y lo pudo adquirir, y bueno, y a partir de ahí lo desarrolló. De hecho, en la década del 90, finales de la década del 90, hubo un emprendimiento como un lugar de entretenimiento, y allí jugaban. Habían puesto una pista de carreras de autos. Ah, mira vos, ni me acordaba de eso. Sí, de karting. De karting, sí, señor. Mirá vos. No, es que es enorme. Es enorme, eso, sí, señor. Enorme. Sí, estaba bien hecha. Hoy no la duró verdad mucho, que Omar la ha dejado impecable. Impresionante. Sí, señor. Muy, muy linda. Y por suerte volvió a revivir. Sí. Con una industria que también hace conocer a Marcos Juárez no solo en todo el país, ya en partes de Europa. Han enviado equipos a Rusia. Ah, mira cómo está jugando. Y en países limítrofes. Bueno. A ver, yo trato de distraerlo, pero no, sigue metiendo, juegue. Es una ilusión esto, nada más. ¿Cuándo se conocen con Sara y dónde? Nos conocimos en Carlos Paz. Yo había ido a pasar una semana con los amigos, y ella con amigas de ella. Y bueno, esas, viste, como cosas del destino, digamos. Ellas estaban en el centro, las chicas, y yo conocía a una de sus amigas. No las conocía a ella, pero a una de sus amigas la conocía. Y cuando estábamos por el centro, bueno, viste, te conoces, viste, por ahí acá no te saluda, pero cuando están todos en Carlos Paz, viste, exactamente. Bueno. ¿Por qué hacen eso? Y bueno, ahí nos conocimos. Esa noche fuimos a bailar. Digamos, ellas ya tenían entradas para ir a un boliche. Bueno, dijimos, vamos a ver cómo pinta. Y después, al otro día almorzamos juntos. Mi mamá tiene casa en Carlos Paz, entonces le digo, vengan todos, comemos un asado, qué sé yo qué. A la semana siguiente, y insisto mucho, hoy para los chicos jóvenes, esto no lo pueden creer, pero no había teléfono, no había ninguna forma de poder comunicarse ni de mandar un WhatsApp. Las cartas eran por correo, escritas a mano. Y tenían su tiempo de llegada. Tenía su tiempo de llegada y todo eso. Yo lo único que sí tenía era, en la esquina de donde estaba mi departamento, había un bar. Y en ese bar estaban los famosos Entel.
anaranjado con fichas. Así que bueno, si quería hablar con ella tenía que ir a comprar fichas y bueno, esperar la cola, porque siempre había gente hablando. Y que aguante la ficha, y que aguante la ficha, ¿viste? y sentías el tuc, ¿viste? El tuc. La cuestión que justo había paro docentes, o sea, ya... Venimos de larga data, esto es algo recurrente. Y la llamo por teléfono y le digo, mirá, la semana que viene hay paro docente. Le digo, si te parece, voy a Cruz Alta y le digo, avisale a tus amigas, qué sé yo, y nos juntamos a comer algo en el río. Y bueno, así hicimos y a partir de ese fin de semana ya nos pusimos de novio y al año ya nos casamos y al año ya tuvimos la primera hija y al año tuvimos el segundo y al otro año el tercero. Fue así. ¿Y ya habían terminado de estudiar o estaban cursando la carrera universitaria? No, yo estaba terminando el último año de carrera mientras estuvimos de novio. Ajá. Y yo me recibí y me casé, me recibí en diciembre. ¿Y estuvieron viviendo en Córdoba? En Córdoba vivimos 2 años, 2 años y medio, más o menos. Hasta que nació la primer nena y después ya me vine acá a Marcos Juárez. Bueno, pasamos algo que detonó, o por lo menos en mí, fue bastante decisivo. Mi hija más grande se enferma muy, muy grave al mes y medio de haber nacido. Bueno, pasamos todo un proceso bastante feo ahí en Córdoba, propiamente en el hospital privado. Bueno, esas situaciones que después, gracias a Dios, resultan bien, pero... Y fue como decir, che, esto no me gustaría que vuelva a pasar algo parecido. Lejos de mi lugar, lejos de la familia, no sé, nos sentimos. Pensá, en ese momento yo tenía 24 años, o sea, éramos 2 nenes. Sí, y hace falta la ayuda de la familia cuando pasan cosas así. Y la contención, claro. ¿viste? Porque por ahí venían los médicos, tenían que tomar decisiones y decían, bueno, ¿qué hacemos? ¿Viste? Sí, pero no me sé ni cuidar solo, tengo que cuidar a otra persona más, ¿viste? Ahí te da. Es como, fue fuerte, fue algo que nos marcó, digamos. Pero bueno, gracias a Dios, todo fue para bien. Por supuesto, sí señor. Vamos a jugar. Ay, qué real, a las 2 y encima la meto adentro. Ah, no, si te llevabas 4 te tiros. Salvaste por poco, ¿eh? Sí, señor. Por poco. Vamos a ver acá. A ver qué sale. Otro tiro más. Ah, cierto. Cierto. Y cuando entraste a IDEN, Sí. viniste con nuevas ideas, viste que los jóvenes Sí, van con todo el impulso. Fue una etapa muy linda, Sí. muy linda. La verdad que... y era una etapa también para el país y para todo lo que era el rubro de la construcción, bastante importante porque había mucha inversión extranjera y para el rubro nuestro, la verdad Venía que ideal, fue espectacular. Fueron, ya te digo, y también es cierto, cuando la edad quiere decir mucho, desde el punto de vista que uno lo hace con otro espíritu. totalmente, tenés otras energías, tenés, tenés otras ganas, todo es lindo, todo está bueno. Ahí estamos. Vamos. Así que no, fue una muy linda etapa, la verdad que hermosa. Después, bueno, también hubo de la fea, pero ¿para qué vamos a contar la fea? Vamos a contar la linda. No, pero por supuesto. Una que de las adversidades siempre se aprende. Por supuesto.
¡Apa! Anda cerca. Bueno, vamos a empezar. Ahí ¿Sí? te quedó servida. Sí, señor. Y quería sacar la negra porque si no me va a complicar. Ya vengo perdiendo 2 partidos con la negra. A ver acá. Si la hago, vamos a la pausa. A ver. Y si no, también antes que me gane Fabián. Pausa, ya venimos. Sí. Rossetti Deportes. Todas las marcas que tu movimiento exige. La forma de vida que tu mente elige. Aquí sabemos lo que la pasión vale. Líder en más de 50 sucursales. Rossetti Deportes. El deporte como te gusta. Bienvenidos al mundo AFA, un mundo que evoluciona en tecnología, crece en servicios y diversifica su oferta de productos, impulsando nuestra agricultura. Agricultores Federados Argentinos, un mundo hecho entre todos, todos los días. Un 27 de diciembre de 1973, el escribano Emilio Héctor Riva abrió por primera vez las puertas de su reconocida escribanía. Y desde entonces, las generaciones venideras continuaron el legado, brindando servicios notariales a la comunidad. Escribanía Riva, hoy a cargo de las escribanas Patricia Riva y Eugenia Lascano, continúan acompañando la historia de la ciudad. Morbil, el clásico de Marcos Juárez para hombres de buen vestir. Ropa formal e informal para todas las edades con prestigiosas marcas como Lacoste, NASA, Lotus, Rojas, Newman, Bluemakers y todos los accesorios. Encontranos en San Martín 978. Morbil, siempre con la mejor atención personalizada. Cumplimos 10 años. El programa de cultura comunitaria cumple 10 años y lo festeja en los barrios. Arrancamos el 14 de abril. Talleres para todas las edades, niños, adolescentes, adultos y adultos mayores. Son libres, gratuitos y están cerca de tu casa. Descubrí las propuestas deportivas, culturales, artísticas y creativas en www.mmj.gov.ar. Elegí los que más te gusten e inscribite en el horario del taller con el docente. Sumate, te esperamos para celebrar 10 años juntos. Municipalidad de Marcos Juárez. Desde 1966, 4 palabras nos identifican: compromiso, seriedad, trayectoria y honestidad. Inmobiliaria Nasuti, siempre con la firme premisa de asesorar y acompañar los negocios inmobiliarios de Marcos Juárez y la región. Y ahora también le ofrecemos oportunidades de inversión a nivel nacional y en el exterior, porque Nasuti vende. Rossetti Deportes. Todas las marcas que tu movimiento exige. La forma de vida que tu mente elige. Aquí sabemos lo que la pasión vale. Líder en más de 50 sucursales. Rossetti Deportes. El deporte como te gusta. Manos en la masa. Acabo de perder el tercer partido al hilo, porque metí la negra mientras jugábamos en la pausa en un lugar que no corresponde. La vamos a poner simplemente para continuar hasta el fin del programa, pero ya he perdido. Quiero agradecer a la gente de Morbil. Aquí me está tomando Francisco, a ver si podemos. Corra, 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 corra. Ahí nomás. Mire la ropa de Morbil. Me dice el gato, te voy a dar algo para que te veas joven. No hay forma, pero la ropa está muy linda, de verdad. Morbil, San Martín 978, donde se viste el hombre de Marcos Juárez y la región. Y ahora vemos Dos tiros. ahora tengo 2 tiros. Total, ya perdí. 2 tiros. Ahora me regala tiro, mirá. A ver. Uy, que venimos arreados, en serio, ¿eh? Ahí te dejé servida. A ver.
¿Viviste el regreso a la democracia allá en Córdoba? ¿Ya estabas en Córdoba o todo? No. Estaba acá en el secundario. ¿Dónde hiciste el secundario? ¿En la Escuela de Comercio? En el IPEA. Ah, en el IPEA. Mira. ¿Alguna carrera? Un secundario hermoso, precioso. Con doble turno. Almorzábamos ya en la escuela. La verdad que... Ahí ya estaba el internado. Todavía estaba. Sí, ya estaba el internado. Además, ya venía el internado de hace años. Sí. Hace años. Yo estaba medio internado, digamos, al mediodía. Después me volví a mi casa a la tarde. Era medio internado. Pero también una etapa hermosa. La verdad que el secundario y de esa escuela en particular, bueno, cada uno tendrá el mismo sentimiento por la escuela secundaria. La escuela que ha pasado, pero todas cosas lindas. Me decía Alicia Pérez, cuando hicimos la historia del IPEA, que los chicos pasan tantas horas en el colegio, así en el IPEA, que cuando les toca salir a trabajar y tienen que trabajar 8 o 9 horas, no lo sienten. Claro. Y van y me decía, vuelven y nos agradecen porque la gran tarea de contención y de exigencia que tuvieron en su momento en el transcurrir del secundario, que hoy son 7 años. Claro. Eso les permitió que cuando salieron a trabajar, el trabajo no los asustara. Sí. El cumplir horario y la cantidad de horas no los esa disciplina, ese orden, alejara. Y la cantidad de horas, que al principio cuesta, o sea, lo reconozco. Obviamente, Soy primario en la escuela de los hermanos, eran los hermanos maristas en aquella época, también muy lindo. Después me fui por una cuestión de que en su momento pensaba estudiar veterinaria, bueno, y después me fui para otro lado, pero... y nosotros el secundario teníamos 6 años. Era cuando eran 6 años de secundario. Claro, Y de hecho teníamos un año más que los demás, porque ahora el secundario, si bien tiene 7 años, pero vos entrás un año antes, digamos. El primario es un poquito más corto y después sí tiene un año más. Pero lindo, ya te digo. Te acerencias mucho el hecho justamente de estar tantas horas adentro y bueno, tener las partes de horas de clase, que es normal igual a cualquier otra escuela. Exacto. Pero todo lo que es la parte de práctica, estás permanentemente conviviendo con los compañeros, con 1, 2 o 3, bueno, depende de las tareas que tengas que hacer. Y en contacto, me decía ella, en contacto con la naturaleza, que eso es fundamental. Sí, porque estás ahí, bueno, de hecho íbamos en verano, también estábamos... estábamos obligados entre comillas, pero a mí me gustaba. Entonces, en verano, porque tenía los animales, tenías que seguir asistiéndolos, siempre hay trabajo, ¿viste? El campo no, es algo vivo que no para nunca. Con lo cual, también me pasaba muchos días y muchos veranos estando en la escuela. Ha pasado de tener 230, 240, el IPEA, en 2020, a hoy 430, 440 alumnos, ya desde hace 3 o 4 años. Sí. Les ha quedado chico el establecimiento y están permanentemente tratando de abrir nuevas aulas. Sí, es increíble lo que ha logrado Alicia, la verdad que es fantástico. Y fue el primer instituto de educación agrotécnica de la provincia. Yo cuando iba era el IPEA número 1, justamente. Sí, era el IPEA número 1. Y gracias a 5... ¿A quién le toca a mí? A vos. Y gracias a 5 de los primeros que comenzaron, habían quedado 5 nada más, y en vez de irse, quisieron seguir, y gracias a esos 5 alumnos jovencitos en su momento, continuó el IPEA hasta hoy. Ah, mira vos, eso no lo sabía. Es más, una de las alumnas está viviendo acá. Ah, no, a mí no, a vos te toca. En la negra tenés que hacerla. ¿Dónde hiciste la última? Acá. Sí, allá. Bueno, que sea lo que Dios quiera. Ya ganaste. Cuando contamos todas estas historias, le quiero contar a la gente que nos vamos de GPC a la historia particular de él, a lo que fue IDEN, a lo que fue TACO, a lo que fue el IPEA. Lo hacemos porque Marcos Juárez tiene una historia tan rica que muy pocas ciudades del interior del país
tienen una historia similar. Marcos Juárez tiene una historia trascendente que ha superado ampliamente sus fronteras geográficas en proporción comparable a Buenos Aires, Córdoba y Rosario. Miren si tenemos para contar y miren si tenemos para enseñarle a las nuevas generaciones todo lo que hoy pueden ver, producto de dónde viene. Y eso es lo que hace conocer a la ciudad, es lo que hace quererla, respetarla, volver cuando uno se va afuera por cuestiones laborales o de estudio. De hecho, no era tan común en tu época volver a trabajar. No. Y hoy tiene la oportunidad, inclusive de profesiones Sí. que uno diría Sí. eran de ciudades grandes. Sí, tal cual. Sí. No era tan sencillo. Eso. Vamos a hablar, no vamos a hablar de parte fea, pero sí cómo llega el final de IDEM, porque en 2005 la situación se complicó y hubo que definir allí. Sí, en realidad fue un poco antes, en el año 2001, 2002, 2000, 2001, en la crisis, En la crisis, digamos. exactamente. En la crisis, lo más complicado fue que todo lo que teníamos a cobrar, nadie te lo pagaba, todos los cheques venían de vuelta, cosas que ya Que siguen sabidas pasando. y en ese momento, bueno, había que tomar decisiones medias difíciles en el hecho de decir, bueno, ¿cómo reducimos personal? Teníamos mucha gente, si bien, bueno, iba fluctuando, digamos, de acuerdo a la cantidad de trabajo que había, pero bueno, había personal muy valioso y muy antiguo, pero bueno, decir, ¿cómo hacemos para resolver esto? Y a partir de ahí, en realidad se diseñó un esquema como para ir, que nadie quede sin la posibilidad de poder recibir algo y sobre todo seguir teniendo trabajo, las dos cosas, porque era buscar un equilibrio. Y bueno, se logró, y en el 2005 justamente cuando ya estaba todo eso acomodado y ordenado, bueno, allí entre los socios había los que querían seguir haciendo estructuras metálicas, en mi caso la verdad que no, digamos, era un lindo rubro, pero no era mi pasión. Y ahí me volqué a todo lo que era la comercialización de hierros, chapas, materiales siderúrgicos, que es en lo que actualmente estoy trabajando, que es con la empresa, con la sucursal de la empresa Juan Navarro Hijos. Sí, señor. Ese fue más o menos la transición. Pero como todo aquel que se cae se levanta, ahí está Juan Navarro. Sí. Y bueno, no hay... En la vida no tenés muchas otras opciones. Es decir, No, es seguir adelante siempre, obviamente. ¿Cómo está el mercado hoy? hoy está un poco tranquilo, digamos. Estamos trabajando bien, pero estamos a la expectativa, porque estamos organizados como para tener mucho más volumen y atender demanda, mucho más. exacto. Y entonces tenemos capacidad ociosa en este momento. Pero ya te digo, el mercado no está parado, se está moviendo, hay actividad. Lo que está faltando es un shock potente que empiece a fluir. Que haga girar la rueda de nuevo. Con más velocidad. Sí, Está medio lento. Si vos me decís cómo está medio lento. Yo creo que necesitamos un poquito más de punch para activar esto. Y bueno, preparados estamos. Falta un poco que se vayan dando, que yo estoy confiado de que a corto plazo esto ya va a arrancar y bueno, esperemos que así sea. ¿Cómo es levantarse todos los días? Porque vos tenés empleados, Sí. gente a cargo, pensando en que hay que pagar los sueldos más allá de los costos estructurales que tiene todo comercio. La vez pasada me contaba un industrial que lamentablemente tuvo que cerrar y vender su fábrica. Dice, no tengo más empleados, de aquí en más tercerizo todos los servicios porque la tortura de levantarse todos los días pensando que tengo que juntar la plata para pagar y que no los podés dejar en la calle y tenés el compromiso. Es una responsabilidad grande. Así, Sí. Porque el empleado cuando ve al patrón dice, este la tiene
La tiene ganada, Sí. es el dueño. Sí. Y no es así. Yo creo que hay un cambio en eso. Me da la sensación, uno, bueno, habla por el pequeño círculo que uno se mueve. Me parece que hay un cambio en que se entiende que si no sos un equipo y que cada uno cumple un rol y que si cada uno no hace bien su tarea, nos hundimos todos. Sí, sí. Siento que hay mucho de eso. No digo que antes no lo había, pero a lo mejor había otra concepción. Esto me parece que es más, que se ha comprendido mejor. Hay mucho más conocimiento de parte de todos, de lo que cuesta ganar el dinero, de lo que cuesta llevar adelante un negocio, una empresa, un comercio, una industria, la complejidad que tiene. Hoy, bueno, por las distintas redes, por lo que sea, hay mucha información y en general la gente está informada de ese tipo de cosas y hay una conciencia. Ya te digo, hablo por ahí, por el círculo más pequeño, digamos, que tengo yo, pero lo cual lo veo sumamente favorable porque, y en eso me parece que es el camino. O remamos todos para el mismo lado o realmente no lo podés sobrellevar porque en algún punto se traba la cadena y las costuras se empiezan a romper y claro. Así que me parece que va por ahí. Bueno, te toca a vos. Y como vas allá, yo haría 3 bandas. Total, ya ganaste. No sé si llego a una, pero vamos a probar. Dale fuerte, vamos bien. a probar. Que sea lo que Dios quiera. A ver. No, si le vas a dar 3 bandas, más o menos pegale ahí. De este lado. Sí. Bueno. Un poco fuerte y vas a ver. Algo sale. Mirá. No estoy lejos, ¿eh? Bien indicado estuvo, ¿eh? Bien indicado. Yo no lo hago, pero por lo menos... Claro. Y no hacemos ni una hoy. No te sale una hoy. No. Hoy no te estamos sale una. Empantanados. Y encima la tenés fácil ahí. Me quedó media chingueada, pero bueno. Vamos a ver lo que aunque sea rimarla un poquito. Cuando me dijiste hay que hacerla en ese hoyo, me acordaba de las disputas que había cuando jugaba, bueno, en el club, en los barrios, cuando era estudiante, porque había algunos que no la podías poner en cualquier hueco, y los que no, la ley, el reglamento dice que tiene que ser en donde pusiste la última. Las cantidades de reglas que tiene el pool es según la barra. Claro, a eso iba. Es como el truco, ¿viste? Claro. Con flor, sin flor. Contra flor al resto, si no, valen los 10, no, saca los 10. ¿viste? Exactamente. Según la comodidad del grupo, si ya está acostumbrado a jugar de una forma... Con paraguaya, sin paraguaya. Acá lo hacemos lo más simple posible. Esto es lo mismo. Cómprele. Bueno, ya está, porque si no sigo haciendo desastre. Fabián, ¿la pasaste bien? Bueno, Jesús, espectacular. Muchas gracias. Espero que vos también y la gente también. Pero por supuesto, todo cuando se recuerda la historia... genera ese momento de nostalgia, de ver todo como ha crecido la ciudad. Y cuando uno lo habla con protagonistas, la historia está contada y es real. A veces, viste, la contás a través de un documental y lo lees y si no tenés mucha confianza en quién lo está contando, no sabés si es cierto o no. Claro. Cuando te la cuenta el protagonista... De primera mano. Este es de segunda mano. De segunda mano. Primera, pero vale. La historia está. Vale. Así que bueno, agradecido que me hayas invitado. Por favor. Y... ¿Qué conclusión te llevas de aquella decisión que tuviste aquel día de decir, vuelvo a Marcos Juárez y me sumo a mi viejo para trabajar en IDE? Una de las mejores decisiones de mi vida. No es la única, pero una de las más importantes. Y eso hemos tratado, junto con Sara, también de transmitirle a nuestros hijos de que el lugar donde uno nació y donde uno se desarrolla, donde uno vive, y
este tamaño de ciudad, vivir en estos lugares es un privilegio. Por supuesto que, como muchas tantas cosas, siempre digo, uno valora la luz cuando te la cortan, no cuando la tenés, porque cuando la tenés lo da por hecho. Y bueno, y sí, hay que tener luz. Bueno, y en estas ciudades tenemos una calidad de vida que muy pocos lugares en el país, y me atrevo a decir hasta del mundo, tengo parientes por todos lados, se vive como se vive en esta ciudad, y la calidad de vida tiene que ver con muchos aspectos, no es solamente el económico, es bueno, la seguridad, es la escuela, es la conectividad, es incluso hasta el tamaño de la ciudad, que no es muy chica, pero tampoco es muy grande. La vida con los compañeros, me acuerdo siempre de mis hijos, ir en la bicicleta, tenían 10, 12 años, se iban a la banda a aprender música, el otro se iba a aprender guitarra, y eso que para nosotros es lo normal y lo cotidiano, y que hoy los chicos de hoy lo siguen haciendo, en otras ciudades no lo puedes hacer, en otros lugares no lo puedes hacer. Ni hablemos en ciudades, Córdoba, Buenos Aires, los padres tienen que ir a llevarlo el compañerito, va al club, lo tiene que acompañar al club, va a la escuela, lo tiene que ir a buscar. Es decir, se hace hasta difícil para el chico, no es agradable y es cansador, pero para los padres más trabajo todavía. Y eso acá, gracias a Dios, y Dios quiera que lo sigamos manteniendo, ¿no? Esa vida de pueblo. Por eso, Marcos Juárez cuenta su historia. Fabián, gracias. Gracias, Jesús. Nos vemos la semana que viene para seguir jugando al pool, espero no meter la negra de nuevo, y para seguir contando historias de esta bellísima ciudad. Buena semana. Bueno, pero Transmite Televisora Regional Unimar, Sociedad Anónima, Marcos Juárez, Provincia de Córdoba.